La historia de David y Goliat. Hace más de 3000 años, en las áridas y pedregosas colinas de la antigua tierra de Judá, donde el sol abrasador quemaba la tierra roja y el viento traía el aroma del enebro y el terebinto, se desarrolló uno de los episodios más extraordinarios de la historia de la humanidad. Esta es la narración de cómo la fe de un joven pastor transformó el destino de toda una nación. En los días en que Saúl reinaba sobre Israel, cuando las tribus aún luchaban por consolidar su presencia en la tierra prometida por Dios a sus antepasados, una sombra amenazante se alzaba en el horizonte. Los filisteos, un pueblo guerrero de las orillas del Mar Grande, unieron sus fuerzas en una demostración de poder que haría temblar incluso al más valiente. El ejército filisteo acampó en Soco, una región estratégica en las tierras bajas de Judá, donde profundos valles atravesaban las montañas como cicatrices en la tierra. Al otro lado del valle de Ela, separado por un desfiladero escarpado y rocoso, el ejército de Israel acampó en las laderas rocosas. Entre ambos campamentos discurría un pequeño arroyo de agua cristalina, serpenteando entre piedras lisas y pulidas por el tiempo. La tensión en el aire era palpable. En las tiendas israelitas, los soldados afilaban sus lanzas mientras el sonido metálico resonaba entre las colinas. Las hogueras crepitaban en la noche, iluminando rostros marcados por la aprensión. El olor a pan horneado y cordero se mezclaba con el acre olor a sudor y armaduras de cuero. Centinelas vigilaban el oscuro valle, donde ocasionalmente ardían fuegos enemigos al otro lado. Entre los filisteos se encontraba un hombre cuyo nombre pronto se convertiría en sinónimo de terror para los israelitas, Goliat de Gat. Este guerrero era como una montaña de carne y músculo, de casi 3 metros de altura. Su piel, curtida por innumerables campañas militares, estaba marcada con cicatrices que narraban historias de batallas pasadas. Sus brazos eran tan gruesos como troncos de cedro, y sus enormes manos podían aplastar la cabeza de un hombre como si fuera una fruta madura. La armadura de Goliat era una obra maestra de la metalurgia filistea. Su yelmo de bronce relucía al sol como oro pulido, decorado con relieves que representaban dragones y serpientes. El peto que cubría su pecho y espalda pesaba más de 50 kilogramos, compuesto por escamas de bronce superpuestas que tintineaban con cada movimiento como un tambor siniestro que anunciaba la muerte. Sus piernas estaban protegidas por grebas de bronce, y entre sus hombros llevaba un escudo tan grande que requería un escudero solo para llevarlo. Pero el arma más temible de Goliat era su lanza. El asta era tan gruesa como el eje de un telar, hecha de madera de roble endurecida al fuego. La punta de hierro pesaba unos 7 kilogramos y era tan afilada como una navaja, capaz de atravesar armaduras y escudos con una facilidad aterradora. Cuando Goliat marchaba, el suelo parecía temblar bajo sus pies. Cada mañana, al amanecer tras las montañas de Judea, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura, Goliat emergía del campamento filisteo como una pesadilla. Su escudero caminaba delante, portando el inmenso escudo que proyectaba una sombra oscura sobre el suelo. La armadura del gigante reflejaba la luz matutina, creando destellos cegadores que hacían que los soldados israelitas apartaran la mirada. Con una voz atronadora que resonaba por las laderas rocosas del valle, Goliat lanzó su desafío. ¿Por qué han salido todos, formándose en formación de batalla? ¿No soy yo un filisteo, y ustedes siervos de Saúl? Elijan a un hombre de entre ustedes para que baje contra mí. Si logra pelear conmigo y me mata, seremos sus siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, serán nuestros siervos y nos servirán. Su risa burlona resonó por el valle como un trueno. Hoy desafío a las tropas de Israel. Envíenme un hombre para que luchemos juntos. Al anochecer, cuando las largas sombras se extendían sobre las colinas y el cielo se teñía de rojo sangre, Goliat repitió su desafío. Y cada vez, el mismo silencio denso caía sobre el campamento israelita como un manto sofocante. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en más de un mes. Durante 40 días y 40 noches, mañana y tarde, Goliat continuó su intimidación. Y durante 40 días, ni un solo soldado israelita se atrevió a aceptar el desafío. En las tiendas de Israel, hombres fuertes y experimentados inclinaban la cabeza avergonzados. Algunos murmuraban oraciones desesperadas. Otros afilaban nerviosamente sus espadas, pero nadie dio un paso al frente. Incluso Saúl, el rey de Israel, un hombre que destacaba entre todos los demás israelitas por su estatura y experiencia militar, permaneció en su tienda real, consumido por la indecisión y el miedo. La moral del ejército se desplomaba cada día.
Lo que había comenzado como una demostración de fuerza se estaba convirtiendo en una humillación pública. Los soldados comenzaron a preguntarse, ¿dónde estaba el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Dónde estaba el Dios que había dividido el Mar Rojo y derribado los muros de Jericó? A unos 20 kilómetros al sur del valle de Ela, en las ondulantes colinas de Belén, la vida continuaba a su ritmo pastoral y tranquilo. Campos de cebada dorada se mecían con el viento, olivos centenarios proporcionaban una generosa sombra y viñedos se extendían por las fértiles laderas. Era una tierra de belleza bucólica, donde los pastores guiaban a sus rebaños por los verdes pastos y el sonido de sus flautas resonaba al anochecer. En esta tierra vivía un hombre llamado Jesé, un respetado anciano de Belén y padre de 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, se habían marchado para servir en el ejército de Saúl, dejando un vacío en la casa de su padre. Pero el hijo menor se quedó en casa, cuidando los rebaños de la familia. Este joven se llamaba David, y estaba lejos de ser un niño. A los 15 o 16 años, ya tenía la musculatura definida de quien pasaba días enteros bajo el sol, pastoreando ovejas por el accidentado terreno de la región. Su rostro juvenil tenía la piel bronceada de un pastor, y sus ojos castaños brillaban con una inteligencia vivaz y penetrante. Su cabello rojo, poco común entre su gente, lo llevaba corto para no entorpecer su trabajo. David conocía cada piedra, cada cueva, cada fuente de agua en los alrededores de Belén. Pasaba días enteros solo con las ovejas, observando las nubes que pasaban como barcos blancos en el cielo azul infinito, sintiendo el susurro del viento entre las rocas antiguas. En esos momentos de soledad, componía cánticos al Señor, tocando melodías en su arpa rudimentaria de madera de sicómoro. Pero la vida de un pastor no se limitaba a la contemplación poética. David conocía el peligro que acechaba en los parajes agrestes. Se había enfrentado a depredadores que descendían de las montañas en busca de presas fáciles. Más de una vez, leones de las colinas rocosas intentaron atacar a su rebaño, con sus oscuras melenas y rugidos que hacían temblar la tierra. Enormes osos, provenientes de los bosques del norte en busca de alimento, también representaban una amenaza constante. Pero David había aprendido a no temer. Con su honda de cuero curtido y piedras bien escogidas, practicaba a diario, alcanzando objetivos a 50 metros de distancia con precisión letal. Y cuando la honda no era suficiente, cuando el depredador ya estaba sobre sus ovejas, David empuñaba su bastón de roble, tan alto como él, endurecido por el fuego y en perfecto equilibrio, y luchaba cuerpo a cuerpo. Hubo un día en que un león, desesperado por el hambre, se abalanzó sobre una oveja joven. David no dudó. Corrió hacia la bestia, la agarró por la melena con una fuerza sobrehumana, mientras el león rugía con furia, la golpeó repetidamente con su bastón hasta que cayó inerte. En otra ocasión, un oso gigantesco intentó llevarse a un cordero. David persiguió al animal, le arrebató el cordero de las fauces y mató al oso con sus propias manos. Estas experiencias moldearon al joven pastor. Sabía que no luchaba solo. Cada vez que se enfrentaba al peligro, sentía una presencia a su lado, la presencia del Dios de Israel, que velaba tanto por las ovejas como por el pastor. Había pasado más de un mes desde que los ejércitos se habían posicionado en el valle de Ela. En Belén, Jesé estaba preocupado por sus hijos mayores. No había habido noticias del frente durante semanas, y el anciano temía por el bienestar de Eliab, Abinadab y Samá. En una mañana despejada, cuando el rocío aún cubría la hierba como pequeños diamantes y el aire fresco del amanecer traía el aroma de las flores silvestres, Jesé llamó a David. «Hijo mío», dijo el anciano con voz preocupada, «toma ahora para tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento. Lleva también estos 10 quesos al comandante de 1000. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme noticias de ellos». David asintió respetuosamente. Confió las ovejas al cuidado de otro pastor, recogió las provisiones en una bolsa de tela tosca y partió al amanecer. El viaje al valle de Ela le llevaría varias horas de caminata rápida por senderos sinuosos que atravesaban las colinas. El camino era hermoso, incluso en las circunstancias sombrías. David pasó junto a viñedos en terrazas donde los trabajadores ya comenzaban a podar las vides. Cruzó arboledas de terebintos cuyas hojas verde oscuro proporcionaban una sombra refrescante. Subió y bajó colinas onduladas, desde donde podía ver las montañas de Judea elevándose majestuosas contra el cielo en la distancia. A medida que se acercaba al valle de Ela, el paisaje cambiaba.
Las colinas cultivadas dieron paso a un terreno más accidentado y rocoso. El sonido lejano de voces masculinas y el olor a humo de fogata anunciaban la proximidad del campamento. Cuando finalmente llegó a las tiendas de Israel, el sol ya estaba alto en el cielo. El campamento era una ciudad temporal de lonas marrones y blancas, que se extendía por la ladera de la montaña. Miles de hombres se movían entre las tiendas, algunos afilaban armas, otros preparaban comida, algunos descansaban a la sombra, charlaban en pequeños grupos. David dejó las provisiones con el almacenista y corrió a buscar a sus hermanos. Al encontrarlos, los abrazó con cariño, pero notó la tensión prolongada en sus rostros. Eliab, normalmente tan seguro de sí mismo, tenía profundas ojeras. Abinadab mantenía la mano constantemente sobre su espada, como si esperara un ataque en cualquier momento. Samá miraba nerviosa hacia el valle. David estaba a punto de preguntar sobre la situación cuando un toque de trompeta resonó en el aire. Inmediatamente, todo el campamento se puso en movimiento frenético. Los soldados corrieron a sus posiciones, tomaron sus escudos y lanzas y formaron filas ordenadas. ¿Qué está pasando?, preguntó David, con la adrenalina corriendo por sus venas. Es él, respondió Eliab con voz sombría. El gigante. Viene 2 veces al día a desafiarnos. David siguió a sus hermanos hasta el frente. Se colocó entre los soldados y contempló el valle por primera vez. Lo que vio le aceleró el corazón, pero no de miedo. Al otro lado del valle, emergiendo del campamento filisteo como una montaña en movimiento, venía Goliat. Incluso desde la distancia, su figura era aterradora. El sol de la mañana se reflejaba en su armadura de bronce, creando un aura casi sobrenatural alrededor del gigante. Su escudero caminaba delante, encorvado bajo el peso del inmenso escudo. El valle quedó en un silencio absoluto. Incluso los pájaros dejaron de cantar. El viento cesó, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Goliat se detuvo en medio del valle, con las piernas firmemente plantadas en el suelo como 2 columnas. Su voz atronadora llenó el espacio. ¿Por qué han salido, formándose en orden de batalla? ¿No soy yo un filisteo, y ustedes siervos de Saúl? Elijan a un hombre de entre ustedes para que baje contra mí. David miró a su alrededor y vio algo que lo conmocionó profundamente. Guerreros experimentados, soldados que habían luchado en docenas de batallas, retrocedieron ante las palabras del filisteo. Algunos temblaron visiblemente. Otros apartaron la mirada, incapaces de enfrentarse al gigante. Si puede pelear conmigo y herirme, continuó Goliat, con su risa resonando por las colinas, seremos sus siervos. Pero si prevalezco y lo hiero, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. El gigante golpeó su lanza contra el escudo, produciendo un sonido metálico que reverberó como una campana de guerra. Hoy desafío a las tropas de Israel. Envíenme un hombre para que luchemos juntos. Silencio. Un silencio pesado, vergonzoso, sofocante. David sintió algo que le quemaba el pecho. No era solo indignación, sino una furia justa y santa. ¿Cómo podía este hombre incircunciso, este pagano que no conocía al Dios vivo, atreverse a desafiar a los ejércitos del Señor? ¿Cómo podían aquellos hombres, siervos del Altísimo, ceder ante un simple mortal, por muy grande que fuera? Se volvió hacia los soldados que lo rodeaban y preguntó: ¿qué se le hará al hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios vivo? Los soldados, sorprendidos por la audacia del joven, explicaron que el rey Saúl había prometido grandes riquezas a quien derrotara a Goliat. Además, el vencedor recibiría la mano de la hija del rey en matrimonio, y su familia estaría exenta de impuestos y servicios obligatorios en Israel. Pero a pesar de estas tentadoras recompensas, nadie se inmutó. Eliab, el hermano mayor de David, escuchó sus preguntas y se enfureció. Se acercó al joven, con el rostro rojo de ira. ¿Por qué bajaste?, lo reprendió Eliab con dureza. ¿Y a quién le dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu arrogancia y la maldad de tu corazón. Bajaste solo para ver la batalla. David respondió con calma, sin inmutarse. ¿Qué he hecho ahora? No era solo una pregunta. Y continuó preguntando a los demás soldados sobre el desafío de Goliat. Su insistencia y sus valientes palabras comenzaron a llamar la atención. Los soldados, que oyeron hablar al joven pastor, llevaron sin miedo sus palabras a sus comandantes. Los comandantes se las llevaron al rey. Y así,
Las palabras de un joven pastor llegaron a oídos de Saúl, rey de Israel. La tienda real de Saúl era la más grande del campamento, hecha de telas finamente tejidas en tonos púrpura y carmesí. En el interior, alfombras persas cubrían el suelo y lámparas de aceite proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de lona. El aire estaba cargado con el aroma del incienso. Cuando David fue conducido a la presencia del rey, se encontró con un hombre consumido por la preocupación. Saúl estaba sentado en una silla ornamentada, pero su postura era todo menos regia. Encorvado, con la cabeza apoyada en las manos, el rey parecía haber envejecido en las últimas semanas. A su alrededor, sus consejeros y generales conversaban en voz baja y sombría. David se inclinó ante el rey, pero al alzar la vista, sus ojos brillaron con una confianza que no se había visto en esa tienda en mucho tiempo. «Que nadie desmaye por su culpa», dijo David con voz joven pero firme. «Tu siervo irá a pelear con este filisteo». Un murmullo de sorpresa recorrió la tienda. Los generales intercambiaron miradas de incredulidad. Saúl levantó la cabeza y miró a David por primera vez. Vio a un joven de unos 16 años, de complexión mediana, sin armadura, sin entrenamiento militar visible. «No puedes ir contra este filisteo para pelear con él», dijo Saúl, con una mezcla de compasión e incredulidad en su voz. «Tú solo eres un joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud». Pero David no se echó atrás. Dio otro paso adelante y comenzó a hablar, con la voz cada vez más fuerte. «Tu siervo pastoreaba las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, yo salía tras él, lo mataba y la rescataba de su boca. Y cuando se alzaba contra mí, lo agarraba por la melena, lo mataba y lo mataba». Los hombres en la tienda se inclinaron hacia adelante, fascinados. «Tu siervo ha matado tanto al león como al oso», continuó David, con los ojos ahora ardiendo en su interior. «Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente». Y entonces David pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo». Hubo un largo silencio en la tienda. Algo en la voz del joven, en la absoluta seguridad de sus palabras, conmovió profundamente a Saúl. El rey recordó su juventud, cuando confiaba en el Señor sin cuestionarlo, cuando su fe era sencilla y pura. Saúl se levantó de su silla y se acercó a David. Puso una mano sobre el hombro del joven y le dijo: «Ve, y que el Señor esté contigo». Inmediatamente, los siervos del rey corrieron a traer la armadura real. Vistieron a David con el yelmo de bronce de Saúl, lo cubrieron con la armadura de escamas metálicas y lo ciñeron con la espada del rey. Pero cuando David intentó dar un paso, casi se cae. La armadura era demasiado pesada, restrictiva e incómoda. Nunca antes había usado una armadura, nunca había entrenado con equipo de guerra. Intentó dar unos pasos más, pero estaba claro que no funcionaría. «No puedo caminar con esto», dijo David con sinceridad, «porque nunca me lo he probado». Y entonces, ante el rey y todos sus generales, David comenzó a quitarse la armadura. Pieza a pieza, dejó caer el bronce y el hierro al suelo, hasta que volvió a estar vestido solo con su sencilla ropa de pastor, una túnica de lana marrón, un cinturón de cuero y sandalias gastadas. Algunos generales rieron nerviosos, pensando que el joven había cambiado de opinión. Pero David no había terminado. Tomó su cayado de pastor, la madera pulida por años de uso, tan familiar en sus manos como sus propios dedos. Se abrochó la honda de cuero a la cintura. Y luego salió de la tienda real y se dirigió hacia el valle. Solo hizo una parada antes de descender para encontrarse con el gigante. En el fondo del valle, donde el pequeño arroyo serpenteaba entre las rocas, David se detuvo. El agua cristalina murmuraba suavemente, creando un contraste casi irreal con la tensión mortal que flotaba en el aire. Miles de ojos lo observaban ahora, desde ambos lados del valle. En el campamento israelita, los soldados se apiñaban en los bordes de la ladera, incapaces de creer lo que veían. En el lado filisteo, los guerreros se congregaban para presenciar el espectáculo de lo que parecía ser un suicidio. David se arrodilló junto al arroyo. El agua fría le corría por las manos al sumergirlas, palpando las piedras del lecho. No había elegido piedras al azar. Años de práctica con la honda le habían enseñado exactamente qué buscar. Piedras lisas, perfectamente redondeadas por el agua, del tamaño ideal para caber en la honda, lo suficientemente pesadas como para proporcionar impulso, pero no tanto como para perder velocidad.
Una a una, escogió 5 piedras perfectas. Las colocó en una bolsa de pastor que colgaba de su cintura. ¿Por qué 5? Quizás sabía que Goliat tenía 4 hermanos gigantes, también guerreros temidos. O quizás simplemente quería estar preparado. Pero en realidad, solo necesitaría una. Al levantarse, respiró hondo. El aire olía a polvo y a sudor de miles de hombres. Podía oír los latidos de su propio corazón. Pero no había miedo en él, solo una calma sobrenatural, la certeza absoluta de que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Empezó a subir la ladera hacia Goliat. Goliat había observado con interés la conmoción en el campamento israelita. Finalmente, después de 40 días, alguien había aceptado su desafío. El gigante se preparó para la batalla con anticipación, imaginando la gloria de aplastar a otro guerrero israelita. Pero cuando vio quién subía la ladera hacia él, Goliat no podía creer lo que veía. Era un hombre joven. Un joven sencillo, sin armadura, sosteniendo solo un cayado de pastor. Parecía más un niño que un guerrero. Su rostro era rosado e imberbe, su cabello rojo brillaba al sol, su ropa era la de un campesino. La furia de Goliat estalló como un volcán. «Soy un perro, para que vengas a mí con palos», rugió el gigante, con la voz temblorosa de indignación. Goliat maldijo a David por sus dioses, Dagón, Baal-Zebub, Astarte, invocando todos los poderes de las tinieblas sobre el joven. «Ven a mí», se burló Goliat, con la voz llena de desdén, «y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». El gigante rió, una risa cruel y burlona que resonó por todo el valle. Desde el campamento filisteo llegaron gritos de aprobación y burlas dirigidas al joven pastor. Pero David continuó caminando, con paso firme y decidido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo y alzó la voz. Y al hablar, sus palabras cortaron el aire como una espada afilada. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado». Todo el valle quedó en silencio. Incluso los vientos parecieron detenerse a escuchar. «Hoy mismo», continuó David, con su voz joven pero cargada de autoridad profética, «el Señor te entregará en mis manos. Te heriré y te cortaré la cabeza, y entregaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Entonces todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel». Y entonces David proclamó la verdad que lo sostenía con valor. Toda esta asamblea sabrá que el Señor no salva con espada ni lanza. Porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a todos en nuestras manos. Goliat gruñó de rabia y comenzó a avanzar, haciendo temblar la tierra con cada paso. Su escudero corría delante de él, con el enorme escudo alzado para proteger a su amo. Pero David no esperó. Al ver avanzar al gigante, corrió a su encuentro. Mientras corría, metió la mano en su saco de pastor y sacó una de las piedras lisas. Con un movimiento practicado 1000 veces en los campos de Belén, colocó la piedra en su honda. La honda comenzó a girar sobre su cabeza, cada vez más rápido, creando un agudo silbido en el aire. Goliat levantó su lanza, preparándose para lanzarla. Pero David fue más rápido. Con la precisión que le daban años protegiendo ovejas de los depredadores, con la fuerza aumentada por una fe absoluta en el Dios de Israel, David soltó la piedra. La piedra voló por los aires, invisible por su velocidad, cortando la distancia entre el joven y el gigante como una flecha lanzada por el mismísimo brazo de Dios. Goliat vio una imagen borrosa. No tuvo tiempo de esquivarla. No tuvo tiempo de alzar el escudo. La piedra golpeó al gigante justo en medio de la frente, el único punto vulnerable entre su casco y su visera. El sonido del impacto resonó por el valle como el chasquido de un látigo. La piedra se hundió en el cráneo de Goliat con una fuerza tremenda. El gigante se detuvo. Por un instante interminable, permaneció inmóvil, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y la incredulidad. La lanza se le cayó de las manos entumecidas. Sus piernas comenzaron a temblar. Y entonces, como una torre de piedra desmoronada, como un roble centenario que cae en el bosque, Goliat se desplomó. Cayó de bruces al suelo, levantando una nube de polvo. El impacto de su cuerpo hizo temblar la tierra. El silencio que siguió fue absoluto, total, ensordecedor. David corrió hacia el cuerpo caído del gigante. Goliat aún respiraba, pero estaba inconsciente, completamente incapacitado. David no tenía espada propia,
Así que tomó la enorme espada del gigante. Con ambas manos, desenvainó la enorme hoja. Era tan pesada que cualquier hombre normal tendría dificultad para levantarla, pero David sintió una fuerza sobrenatural fluir por sus brazos. Levantó la espada por encima de su cabeza y, con un golpe poderoso, le cortó la cabeza a Goliat. El rugido que se elevó desde el campamento de Israel estremeció las montañas. Miles de voces gritaron de éxtasis, de liberación, de triunfo. 40 días de vergüenza se borraron en un instante. El miedo fue reemplazado por un coraje feroz. Al otro lado del valle, los filisteos observaban horrorizados. Su campeón, su gigante invencible, yacía muerto en el suelo, decapitado por un joven pastor. Al ver que el ejército de Israel descendía del valle entre rugientes gritos de guerra, el pánico se apoderó de ellos. Los filisteos rompieron la formación y huyeron. Abandonaron sus tiendas, sus armas, sus provisiones. Regresaron corriendo a sus ciudades costeras, perseguidos de cerca por el ejército de Israel, que ahora luchaba con renovado coraje. La victoria fue completa y abrumadora. Los soldados de Israel persiguieron a los filisteos hasta las puertas de Gat y Ecrón, dejando tras de sí un rastro de enemigos derrotados. Los valles y las colinas resonaban con gritos de victoria. Cuando el ejército de Israel regresó, saquearon el campamento filisteo abandonado, recogiendo riquezas y armas. Pero David solo se llevó la cabeza de Goliat, un trofeo que luego llevaría a Jerusalén, y la armadura del gigante, que guardaría como recuerdo del día en que Dios obró un milagro a través de un joven pastor. Ese día, en las colinas polvorientas y los valles rocosos de la antigua tierra de Judá, se ganó más que una batalla. Una verdad eterna quedó grabada en la historia de la humanidad, la verdad de que el poder de Dios no depende de la fuerza humana, la estatura, la armadura de bronce ni la lanza de hierro. David regresó a los campamentos de Israel ya no como un simple pastor, sino como un héroe célebre, un libertador de su pueblo. Las mujeres de Israel salían de las ciudades para recibirlo con cánticos y danzas, tocando panderetas y arpas. Su vida nunca volvería a ser la misma. Pero el verdadero significado de ese día trascendió a David o a Goliat. Lo que sucedió en el valle de Ela fue una demostración del carácter de Dios, un Dios que elige a los débiles del mundo para confundir a los fuertes, que usa a los despreciados para avergonzar a los poderosos, que obra a través de quienes confían plenamente en Él, sin importar las circunstancias, las adversidades ni la lógica humana. La historia de David y Goliat resuena a través de los siglos porque habla de algo profundo del corazón humano. Todos nos enfrentamos a gigantes en la vida. Obstáculos que parecen insuperables, desafíos que nos hacen sentir pequeños e incompetentes, voces que se burlan de nuestra fe y nos dicen que no tenemos ninguna posibilidad. Pero la lección del valle de Ela permanece. Cuando estás del lado de Dios, cuando confías en el Señor de los ejércitos y no en tu propia fuerza, ningún gigante es demasiado grande. Ningún desafío es insuperable. Ninguna batalla está perdida antes de comenzar. Porque, como proclamó David en aquel día memorable, la batalla es del Señor. Y 3000 años después, esas palabras aún resuenan, trayendo esperanza a quienes se enfrentan a sus propios gigantes, recordándonos que la victoria no pertenece a los fuertes, a los grandes ni a los bien armados, sino a quienes confían en el Dios vivo. La historia termina donde comenzó, en las colinas de Judá, donde un joven pastor regresó brevemente a su rebaño antes de ser llamado al destino que Dios le tenía preparado. Pero las piedras lisas del arroyo Ela permanecen, monumentos silenciosos de un día en que la fe movió montañas y un joven cambió el curso de la historia. Y el mensaje permanece para todos los que tienen oídos para oír, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos.